Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Me cortaron el temazo? Buenas, 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 profe. El otro, Buenísima la el, música. El el hombre que otro vendía día, el mundo. el otro Justo el día me mejor tema. invitaron, el Qué otro buena día me onda me enteré, invitaron, sí. el otro día me invitaron a participar en una, en un ejercicio de entrenamiento para fuerzas de la ley y en la presentación que nos estuvieron esperando como 20 minutos, media hora, habían puesto toda una playlist y estaba bueno porque mientras uno espera es como que empezás de otra forma más relajado. Así que dije, che, está bueno, vamos a implementar. Más para un Consultorio viernes médico. Va por que ahí. llueve. Consultorio médico, más o menos lo mismo. Claro. Más que es un viernes, llueve, así están un poco más relajados. Bueno, les cuento, en unos 10 minutitos más o menos se estará conectando Agustina. Agustina es la líder de prevención y lavado de activos de Lemon, ¿sí? Ella ahora después cuando esté en línea hago las presentaciones formales. Ella va a venir hoy a hablar todo lo que es la parte de prevención, ¿sí? Del fraude desde el lado de la empresa y del lado de activos, ¿sí? Y les va a estar contando un poco qué es lo que ella ve desde el lugar de ella de prevención, ¿sí? De prevención de fraude y todo lo que es la parte de KYC, la parte de compliance que tienen que implementar para que la empresa, en este caso Lemos, cumpla los requisitos que piden los distintos organismos y más allá de eso, de las alertas internas que ellos tienen, cómo van generando las matrices de la prevención de fraude, ¿sí? Y cómo dan respuesta a cada uno de los problemas que van teniendo en el marco normativo, el cumplimiento que tienen que tener por las normas de compliance. Mientras la esperamos a ella, les cuento mientras, así después calculo que ella va a estar hasta 20:15 más o menos. Así que les voy contando cómo vamos a desarrollar el parcial de la semana que viene, que me parece que es lo que más le importa. Semana que viene, parcial. Igual que la otra vez, presencial, se van a juntar eh, a las 18 a 19 van a estar usando el salón de usos múltiples, así que a nosotros nos va a tocar de vuelta utilizarlo de 19:15 a 20 la primera mitad y de 20:15 a 21 la segunda mitad. El examen, por lo que estuvimos viendo la otra vez, una hora es mucho, así que con 45 minutos estamos bien. Va a ser más o menos de la misma manera, ¿sí? Em, Va a ocurrir esta vez que de las preguntas que tengan, que van a ser otra vez multiple choice, algún verdadero y falso, en el medio tengan una o dos para desarrollar, ¿sí? La idea es que el desarrollo sea conciso y que sea muy puntual, o sea, en vez de que ustedes hagan la respuesta en un multiple choice, que tengan que explicarla o fundamentar el porqué, en un renglón solamente, nada más que eso. ¿Qué nos va a estar pasando? Que, ya les digo por el almanaque, 14 vamos a tener parcial, 21 feriado, 28 ya empezamos con los recuperatorios, ¿sí? A ver, creo que sí. Esperen que no tengo acá el almanaque. Sí, es correcto, feriado. El 21 es feriado, así que creo que ya el 28 empezamos con lo que son los recuperatorios y después van a tener la asistencia de lo que son los finales y eso. Así que lo que vamos a tratar es que en ese mismo, igual que la otra vez, que en ese mismo día o ese mismo fin de semana, si ustedes ya tengan todas las notas corregidas y subidas al campus, así empiezan a estudiar. Volvemos a lo mismo. ¿Qué entra en el parcial? Entra lo que vieron la clase conmigo, la clase pasada que vieron conmigo, la clase de, Jonathan. de Jonathan, es lo que entra, ¿sí? Va a ser más fuerte la parte del contenido de Jonathan, sí, porque la unidad estaba más pensada en lo que es la parte de compliance, así que va a estar más enfocada en lo que son la parte de compliance, sí. Un poco lo que estuvimos hablando
la clase pasada y un poco lo que va a hacer esta clase, ¿sí? Alguno de ustedes me ha preguntado por el campus si todo lo que era la parte normativa, esperen que la voy a buscar, entraba o si íbamos a tomarles. A ver, las resoluciones. Si cambia el gobierno, cambian las resoluciones, si hay algo nuevo, o sea que no es no es algo tan que se lo tengan que aprender de memoria, pero sí tienen que saber que existen, sí tienen que saber que están, y las principales, las que están hace muchos años, no le voy a tomar en forma textual lo que dice la resolución, sino que el ejemplo que yo había dado era que si les hablo de la resolución 49 de la UIF, sepan qué es. ¿Qué es la resolución 49? ¿Alguno sabe? No, bueno, la idea es esa, es que si yo les pregunto, bueno, acuérdense ¿qué son las resoluciones que hablaba de las definiciones de, de todo lo que tiene que ver de los sobre criptoactivos? Esperen que estoy buscando lo de las clases. Acá. Tengan en cuenta que en la clase que vieron sobre la Convención 78 de la protección de las personas, no, esta no era. Me está faltando una clase. Esperen un segundo. Ahí está. Ahora sí. Maxi, ¿mantenemos los mismos turnos de la otra vez? O sea, invertimos los grupos No, bajo el programa. vamos a invertir los grupos, o sea, creo que los primeros que vinieron en el primer turno fue el grupo uno. Ahora vamos a hacer al revés, el primer turno lo vamos a ocupar con el grupo 2 y el segundo con el grupo uno, ¿sí? Exacto, eso era la pregunta, si invertíamos el horario. Ahí van a tener en lo que es, lo que es la clase que dio Jonathan, van a estar, es esto, ¿sí? Todo lo que es las 35 diapositivas, ¿sí? Muy fuerte lo que es la parte de compliance, ¿sí? Y luego lo que vieron en mi clase es todo lo que está ahí en en el campus. Vuelvo a repetir, en la clase pasada yo a ustedes un, les compartí un Excel en donde estaba todo lo que era el parte normativo, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora otra vez, que era la parte de matriz consolidada, ¿sí? Que era esta parte, ¿sí? A ver, esto hoy está en vigencia, ¿se entendió? Hoy esto está en vigencia, ¿sí? Pero puede ser que por alguna cuestión o por algo nuevo o por un cambio, por lo que fuere, cambien esto. Así que esto no va a estar, ¿sí? Presente en el examen, ¿sí? Esto no se los voy a tomar, ¿está bien? Va a entrar solamente lo que está en la diapositiva. Como ven, no es un examen muy complicado, ¿sí? Solamente tienen que basarse en lo que estuvimos. Ya la veo que está ahí, nuestra invitada de honor de hoy. ¿Cómo estás, Agos? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo Bien. bien? Bien. Bueno, nada, te presento a este hermoso Dale, grupo, ¿eh? casi 100, Son un montón. son un montón de alumnos, sí, sí. Los conozco de primer año, así que ya están en el cuarto, ya están casi Ya hay finalizando. confianza. Ya hay Sí, sí, confianza, sí. entonces. Sí. Bueno, te cuento. Eh, Ellos son alumnos del cuarto año, como te había comentado, ¿sí? De la licenciatura en ciberseguridad en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Así que ahora te presento yo a vos. Ella es Agostina Micalanena, ¿sí? Es líder de prevención de fraudes y prevención de lavado de activos en Lemon. Se especializa en la detección y análisis de maniobras ilícitas en billeteras virtuales y criptoactivos. Realiza investigaciones internas, cooperaciones, identifica patrones y riesgos. Además es investigadora del Foro Económico Mundial, participa en proyectos de investigación. También es
licenciada en criminalística, con posgrados en cibercrimen, violencia digital. Y también se desempeña como docente en la UBA y se desempeña también como coordinadora de una especialización de cibercrimen, violencia digital y sistema acusatorio. Y también es líder del laboratorio de innovación de la OCDE. Creo que no me olvidé nada, Agus. Es demasiado. Yo lo hubiese resumido a Agostina Michelarena, que trabaja en Lemon. No, no, pero bueno, nada, no, no. Bueno, nada, y aparte es una amiga, así que todo tuyo, el grupo. Genial. Bueno, me encanta. Me acuerdo cuando surgió la propuesta de la carrera, yo la seguía bastante porque de hecho me quería anotar en su momento. Ahí lo dijo Maxi, soy licenciada en criminalística y siempre, nada, me interesó muchísimo la ciberseguridad y me fui volcando de a poco. Eh, no tengo título de grado, pero me considero bastante idónea en la temática y en ese aspecto creo que tengo más para aprender yo de ustedes que ustedes de mí. Pero bueno, les vengo a traer básicamente el Perdón, te conocimiento interrumpo. desde una fintech. Sí, Te interrumpo, me olvidé de decirle, tiene cursos de Pentest y Linux, así que tengan cuidado. me estuviste haciendo un lindo scrapeo. Estuviste sacando linda info de LinkedIn, veo, Maxi. Sí, sí, me gusta el lenguaje de programación y le he metido bastante a ese tema. Básicamente autodidacta. Pero bueno, hoy les vengo a traer básicamente una experiencia desde el sector privado. Justo se da que trabajé muchísimos años como investigadora en una fiscalía de cibercrimen, que creo que por ahí puede ser de interés también, una vez que, no sé, la verdad son muchísimos y muchísimas como para ponernos a charlar un poco antes y preguntar en dónde están trabajando, si están trabajando actualmente en algo vinculado a la profesión que están por sumar a su vida, a su desarrollo personal y profesional. Pero bueno, la verdad que hay un nicho muy interesante para los profesionales, ustedes, futuros profesionales de esta carrera, en todo lo que es vinculado al sector financiero, ¿no? Puede ser ya la banca tradicional o más vinculado a lo fintech. Y justo estamos en un gran momento en Argentina y en Latinoamérica en todo lo vinculado con los activos virtuales. Así que mi idea es, voy a compartir pantalla, Maxi. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En todas las pantallas que tengo, porque estoy con la compu del laburo, así que tengo dos monitores. Vamos a ver en dónde está. Acá estamos. Así que téngame paciencia, porque casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? A veces acá estamos. Em, bueno, ahí se ven. Sí, perfecto. ¿Me muestro más? Sí. Perfecto. ¿Para qué me voy al Zoom directo de acá? Eh, perfecto. Lo pongo en pantalla completa. Y estamos. Bueno, voy a mostrar mi perfil no porque me guste, sino porque tengo la presentación en la otra computadora, que, que se me acaba de ir ahora. Siempre me pasa lo mismo. Voy cambiando de monitor y se me desconfigura absolutamente todo. ¿Dónde te fuiste ahora? Y me pasa justo con ustedes, esas son increíbles. Vamos a dejar de compartir. Acá estás. Escritorio 2, listo. Bueno, les comentaba que hay un nicho bastante interesante en materia de ciberseguridad y sobre todo en desarrollo de herramientas o medidas de prevención de fraude en estos nuevos entornos, ¿no? Y todo lo vinculado a cripto. Así que bueno, la idea es traerles justamente un poquito del conocimiento y lo que se puede hacer perteneciendo a un equipo o liderando un equipo que se encarga de prevenir o por lo menos intentar prevenir el fraude y el antilavado de dinero, ¿no? Eh, acá es una breve agenda, como más o menos para que vean, nos orientemos en los temas que vamos a ir tocando. Siempre me gusta como traer ahí un breve resumen, breve punteo. Acá me pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿eh? La idea es que haya feedback, que haya preguntas y no tengo problema en que levanten la mano o me interrumpan directamente. Vamos a ver 2 segundos, yo sé que ya lo vieron, básicamente la definición o las definiciones que existen hoy en la regulación argentina en materia de activo virtual o de proveedor de servicios de activos virtuales. Llámele PSAB, llámele exchange,
tienen muchísimos sinónimos. Las obligaciones de un PSAB, que justo vi, por suerte Maxi mostró ahí el PDF de la clase anterior de compliance y vi que estuvieron ya viendo, así que vamos a pasar eso un poquito más rápido. Y en base a la regulación o a las obligaciones que tenemos, cómo aterrizamos eso en controles desde este lado, ¿no? El onboarding, todo lo que refiere al onboarding, a la aceptación de clientes, al screening que se hace, y en base a eso, cómo vamos construyendo una matriz de riesgo y cómo nos vamos adelantando en la parte de monitoreo transaccional, en la generación de alertas a los patrones que existen hoy fraudulentos, con el surgimiento de nuevos ecosistemas delictivos y cómo hacemos para prevenirnos de manera inteligente. A mí me gusta hablar de prevención 4.0, o bueno, hoy estamos ya en 5.0, así que la idea es hablar un poquito de eso. Yo no soy abogada, así que en temas, digamos, en este tema de regulación no me voy a meter, pero sí está bueno volver a refrescar qué son los activos virtuales. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en muchos casos, por ahí tenemos un cliente que está haciendo de arbitrajista, ¿no? Entonces entramos a dudar a ver si tendría que estar registrado como un proveedor de servicios de activos virtuales porque custodia fondos de un tercero. Entonces hay algunas distinciones que está buena como remarcarlas y fijarlas por si queda alguna duda. Y hoy básicamente tenemos tres grandes definiciones en donde nos podemos amparar, si bien son bastante similares, algunas diferencias tienen, y básicamente es la primera resolución que existe de la UIF, que es la 300 de 2014. Después el GAFILAT ya en 2021 se expidió, ¿no? El GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, que entiendo que si ya tuvieron una clase de compliance, probablemente ya tienen que haberlo visto. Y la CNB también define a los activos virtuales. No voy a leer la definición, yo les voy a pasar después esta PPT, pero ¿por qué me interesa traer la última, que es de la CNB? Porque desde el año pasado que en Argentina tenemos una regulación para los proveedores de servicios de activos virtuales. Antes, los esquemas societarios o la estructura societaria de una exchange, en general, como no había una regulación en Argentina, estaba, por ejemplo, o El Salvador, que en su momento el Bitcoin era moneda de curso legal, entonces muchas estructuras societarias adquirieron una licencia para poder operar en El Salvador, y después hay muchísimas otras que tienen esta estructura, por ejemplo, en Gibraltar, ¿no? O, bueno, a una otra parte de Europa. Bueno, lo que pasa ahora en Argentina es que quien quiera operar en Argentina como exchange tiene que adecuar esa figura que antes estaba en el exterior a Argentina. ¿Y por qué digo que va a haber muchísimo trabajo de esto, más del que hay ahora? Justamente porque se está empezando a regular. En Latinoamérica empezamos con Argentina y en el resto de los países hay una especie de contagio, así que se viene bastante regulación en Latinoamérica y por lo tanto la regulación hace que esa empresa o esa sociedad sea un sujeto obligado y por lo tanto, como va a ser un sujeto obligado, va a tener que adelantarse a algunas obligaciones, ¿no? Yo creo que ya estamos cuarto año de una licenciatura en ciberseguridad, sabemos básicamente cuál es la definición de un proveedor de servicios de activos virtual, pero a mí lo que me interesa como hacer foco es en que lo que viene a ser un exchange es unir dos mundos, ¿sí? Es unir un mundo tradicional con un ecosistema cripto y provee entonces, agarra todo esto que tenían las finanzas tradicionales y las vuelca en este entorno vinculado a los activos virtuales. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de PSAB y también de los productos que brinda, ¿no? Yo acá, por ejemplo, menciono consumos con tarjeta prepaga. Bueno, ¿por qué Lemon tiene una tarjeta prepaga? Hay muchísimas exchanges que no tienen tarjeta prepaga, por lo tanto, no van a hacer no van a tener este producto incorporado en su comunidad, ¿no? Pero básicamente, obviamente nos van a permitir, yo creo que vamos a hacer una breve encuesta. ¿Cuántos de ustedes, o si alguien quiere levantar la mano, tiene una billetera cripto? Bien, Yo Martín, tengo, perfecto. pero no la uso. Mari, tienen, pero no saben. Bueno, entonces, más o menos, visto, perfecto, Roy. Entonces, sabemos cómo opera, ¿no? Sabemos cómo opera una billetera. Entonces, tenemos la posibilidad de incorporar dinero fiat, ¿sí? Después pasarlo básicamente a otra billetera que sea con una CBV corta, CBV bancaria, y al mismo tiempo de poder comprar cripto y vender, transferir, cambiar entre las cripto, ¿sí?
Así que esto vamos a ir adelantándonos porque veo que son usuarios. Entonces, mencioné anteriormente que tenemos obligaciones, ¿no? El PSAB, y sobre todo en Argentina, después de esta regulación del año pasado, tiene obligaciones. Dentro de estas obligaciones está la de prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué hace esto básicamente? Que tengamos que adecuar un montón de controles, que tengamos que tener un proceso de conocimiento del cliente, que tengamos que hacer una debida diligencia, que entiendo que lo vieron en la clase de compliance, y esto se traduce en controles, ¿no? También tenemos que tener regímenes informativos, tenemos que hacer reportes de operación sospechosa, ¿sí? Entonces, todo eso hace básicamente que tengamos que tener controles de prevención. Básicamente, ¿cuáles son estos controles? Tenemos el primero, que va a ser el del conocimiento del cliente, básicamente. Entonces, empezamos con todo el proceso de onboarding. Tenemos la obligación de conocer al cliente en el momento en que se da de alta. Un cliente se da de alta, tenemos que conocerlo a partir de ese momento y durante toda la relación contractual o comercial, hasta su finalización. La finalización puede ser, por ejemplo, porque incumplió algún término y condición de la empresa, porque hubo una operación que generó una inusualidad y desvió en una operación sospechosa que tiene que ser reportada al organismo regulador, entonces se lo desvincula y se hace un ROS, pero básicamente tenemos que conocerlo en toda esa relación. Después vamos a tener límites transaccionales. Por ejemplo, este usuario X, Pablo Larrieri, tiene un nivel socioeconómico, te estoy apuntando, Pablo, tiene un nivel socioeconómico X, ¿no? Nosotros, cuando él se da de alta, tenemos un montón de documentación que dice, bueno, Pablo, su nivel socioeconómico, vamos a poner C. Resulta que Pablo empieza a operar más, cambió de trabajo, entonces tiene otro ingreso. Yo veo que hay un comportamiento que se desvía de lo que yo espero de él, porque yo conozco de qué trabaja él y cuánto tendría que más o menos hacer circular por la plataforma. Entonces Pablo dice, che, yo gano más, tengo un tope transaccional, te pido un aumento de límite. ¿Cómo me pides aumento de límite? A través de, generalmente esto es automático, a través de una aplicación, pero yo en ese aumento de límite que lo tengo topeado a Pablo, le voy a pedir documentación respaldatoria de fondos, voy a analizar que tenga sentido esa documentación, que por ejemplo haya cambiado de trabajo, que haya aumentado el nivel socioeconómico. Para esto tenemos proveedores que nos nutren de información, por ejemplo Gnosis, ¿sí? Entonces Gnosis nos actualiza el nivel socioeconómico, el estado laboral, y finalmente, Pablo, te damos la actualización del límite. Entonces, Pablo puede mover más plata dentro de la plataforma, pero esto de alguna manera son frenos. Sí, Sebastián, Disculpa que te moleste. ¿Vos para nada. a qué te referís con límites? ¿A que no puedo disponer de todo mi dinero? No, límites de compra y venta, por ejemplo, de cripto. Vos decís, Si yo tengo un vos millón, no puedo depositas. comprar un millón porque tengo un límite de 500. Exactamente. Exactamente. Esto es por estas reglas. Yo cuando voy a hablar de controles y de reglas tenemos, por un lado, lo que es KYC en general, en todas las empresas nos manejamos de la misma manera, ahora vamos a empezar a meternos un poquito más. Cuando hablo de límites transaccionales y de monitoreo transaccional, las reglas dependen de cada empresa. Yo estoy mencionando acá en general lo que suele haber en cada una de estas empresas, de cada fintech. En general, las fintechs todas tenemos límites transaccionales por niveles. Entonces, vos llegas a tu tope de compra y venta de cripto, vamos a poner, Sebastián, que vos tenés un nivel socioeconómico C. Entonces yo digo, vos podés anualmente, ¿sí?, comprar y vender cripto hasta este tope. Vamos a poner $5.000, es muy bajo, ¿no? Pero vamos a poner $5.000. Vos metés dinero en fiat y resulta que querés comprar $5.000, vas a llegar, te va a saltar una alerta, vas a decir, no puedo, te va a aparecer en la pantalla un error y vas a tener que hacer a la empresa una consulta o un pedido. Che, quiero actualizar mi límite. Entonces, internamente, nosotros nos vamos a dar vuelta y te vamos a pedir documentación. Esa documentación la analizamos. Si guarda correspondencia con lo que vos te estás pidiendo de límite, se te da ese aumento de límite. Entonces, hay otro cupo, empezás como a manejarte si antes teníamos de A a B y ahora es de B a C. Entonces tenés un cupo de B a C para poder manejarte. No, no es Si lo mismo. llegaras.
Perdón, lo mismo Sí. que pasa con las tarjetas de los bancos, las tarjetas comunes, también tenés Con un los límite. límites, exactamente. Exactamente. Es análogo al límite que uno tiene en una tarjeta de crédito, por ejemplo, o de débito, como límite de consumo en una banca tradicional. Es exactamente lo mismo. De este lado también tenemos esos límites. Hago una Hola, ¿qué tal? consulta Tengo una rápida. Sí, consulta con respecto a... Pará, Pablito, ¿Ustedes? que están con las manos levantadas Perdón, Martín perdón. y Perdón. Guillermo antes. Martín, si te querés desmutear. Sí, bueno, no, cortito con esto no te quiero, que igual entiendo que, a ver, Lemon de hecho está en Argentina, creo que de hecho surgió primero en Argentina, en comparación en su momento ya existía Binance en su momento, que ya empezó a operar en Argentina, después Binance se fue, digamos, de hecho Binance, ¿te acordás que tiene una tarjeta? Creo que hoy volvió a tener la tarjeta, pero recién ahora, recién este año, la sacó totalmente. Una es, con este tema está la gente que, bueno, puede tener mayores ingresos, etcétera, dentro del mercado, llamale legal. Igual vos, al estar en Argentina, tenés que cumplir todas las regulaciones legales de Argentina, pero bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, hace muchos trabajos freelance en otros lugares donde en realidad no, por ahí no ingresa la plata acá en Argentina, entonces ¿qué hace? Usa otras billeteras que sepa, porque Binance tampoco la puede usar, por más que sea internacional, que no operen en Argentina para no ingresar ese dinero en cripto o lo que sea a Argentina, ¿ok? En el caso tuyo, o sea, lo que te quiero decir es esto, esta persona puede ser que genuinamente haya generado, no sé, $4.000 por mes en cripto, sí, o sea, que es legal, la pregunta es, bueno, che, pará, si te ponen la documentación, pero esa documentación no cumple, en este caso, con el ARCA, ¿ok? Puntualmente. Si bien hoy, lo que pasó, hoy se flexibilizó un montón, entonces hoy hay mucha gente, de toda esa gente que tenía eso afuera, hoy lo está haciendo. Bueno, ¿cómo haces en ese caso? En el otro caso, sí, en el caso, digamos, donde vos simplemente, bueno, cambiás, lo vas a ver. O sea, todo esto que te estoy diciendo es alguien que esa gente no puede trabajar con una tarjeta de crédito porque no la va a tener. La va a tener en eso y obviamente, bueno, ese dinero, no sé, lo usará cuando viaja, por ejemplo, ¿no? Esto es Eh, súper interesante, Eso es Martín, lo que pero la. puntual estoy hablando de alguien que no está haciendo ningún tipo de negocios, a ver, digamos, ciberdelitos, ¿no? Narco, lo que Ilícitos. sea, porque, claro, porque justamente mucho de lo que es cripto, ese es el problema, se utiliza para eso y después mucho, de hecho, en Binance pasa más, no te puedo decir que sí pasa en Lemon, pero en Binance sí pasa mucho de estos terceros, estos vendedores, ¿no? De plata, es como ¿viste el Rulomet? Arbitraje. Bueno, lo Sí, sí, mismo, eh, que están operando con dinero que no es tuyo, ¿no? Eso ya es otro exactamente. tema, ¿ok? Bueno, nada, eso, cortito, no te quiero... Mira, esto es así. Estas estructuras, o sea, Arca no toca activos virtuales, ¿sí? Arca solo toca pesos argentinos. Entonces, si vos ingresás de una adresa externa cripto, eso nos informa a Arca, ¿sí? Eso queda en un control interno del equipo de compliance transaccional, en donde igual se le puede. Es así, el ecosistema cripto, el que es user cripto, ¿sí? O por ejemplo el freelancer, nosotros hacemos toda una investigación. Es decir, si yo tengo un freelancer que me dice, yo como no tengo documentación respaldatoria, te puedo, por ejemplo, te puedo pasar una factura. O, bueno, a ver, ¿tenés alguna página? ¿Qué haces? ¿Vendés cursos? ¿Qué es lo que haces? ¿Sos ingeniero de software, por ejemplo? Bueno, a ver, ¿tenés un perfil de LinkedIn? Digamos, hacemos toda una investigación interna para poder armar lo que se llama el legajo del cliente. Y hay algunos casos que realmente son lícitos y nos tomamos el tiempo de ese caso justificarlo. No es, bueno, no tenés esta documentación respaldatoria de fondos. La documentación respaldatoria de fondos es si vos me estás transfiriendo un dinero equivalente a una herencia. Bueno, digamos, necesito una documentación respaldatoria de ese fondo, pero ¿qué es lo que pasa en cripto? Si vos te das de alta como y pones como actividad que sos freelancer o que sos independiente, por ejemplo, y no tributás, o sea, no estás inscrito en monotributo, y solo haces los ingresos, o sea, cash-ins en cripto, por ejemplo, y cash out a otra billetera tuya propia, o los convertís en dinero fiat, primero
que si empezás a hacer eso desde el momento cero, yo ya tengo este entendimiento de que vos usás la cuenta para eso. El problema con las alertas es cuando vos te desvías del comportamiento transaccional que yo espero de vos. Si vos sos una persona que me decís, mira, Agostina, esta es la actividad comercial que yo desarrollo. Por lo tanto, yo sé más o menos cuánto tendrías que manejar. Y de la nada, un día te ingresa un cash-in de una billetera externa que supera el monto o supera el comportamiento o se desvía de lo que yo espero de vos, ahí surgen las alertas. Y ahí es cuando ante una alerta yo me doy vuelta y te digo, bueno, a ver, ¿qué pasó con este cash-in? ¿De dónde vino? Y de todo eso depende de la justificación que vos me puedas dar. Quizás muchas veces, como es en cripto, no tenés una justificación, no tenés una documentación, pero tenés un relato. Un relato que nosotros para eso tenemos herramientas de trazabilidad. Yo con las herramientas de trazabilidad puedo ver realmente de dónde está el origen de ese fondo. Entonces, hay todos los equipos, digamos, no es solamente un equipo que se encarga de analizar documental, sino un equipo que se encarga de investigar a cada usuario cuando surge una alerta. Eso como en relación a tu pregunta, Martín. Dale, perfecto, Agos. Guillermo. Buenas. No, yo iba a decir justamente cuando hablaste de límites, que si supera el límite y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo el banco, cada vez que supero el límite, llamo al banco, pero el banco me dice que ese límite lo controla una aseguradora que yo tengo, o sea, que tengo un seguro y me dice el seguro que yo puedo retirar este dinero por día. Pero no es que me puedo llegar a pasar de ese monto. Y me ha pasado cuando quise comprar un auto, que tuve que retirar el dinero en varios días y me costó un montón. Después ahí decidí no poner más el dinero en un banco, ¿viste? No, es que la banca cuestión tradicional que, es totalmente diferente en ese sentido. Digamos, a eso le iba a decir, si aplicaba a la banca tradicional no, o las billeteras, no tiene ningún límite. no, o sea, justamente, tienen límites Está que son bien. los que vengo mencionando, que van a estar de acuerdo al nivel socioeconómico, pero esos límites se justifican. Entonces, vos me presentás yo te pido una documental Claro, específica, vos me la presentás, se te aumenta el límite. No tenemos aseguradoras detrás, funciona muy diferente a lo que es la banca tradicional. perfecto. Pero los límites existen, Listo, los límites gracias. existen. No, por Sí. favor. ¿Pablo? Sí, creo que estaba igual Mariano, pero ¿Marian sí, estaba te antes? consulto, de paso, sí, Sí. de paso consulto. Eh, por lo que preguntaba Guillermo, porque bueno, un poco es diferente el negocio, ¿no? De una billetera, de una banca a una billetera virtual. Por eso Exactamente. me parece que es Siempre, el tema de los diferentes límites. Lo que yo quería eh, preguntar era, vos como billetera, los bancos, las normas o los límites seguramente se los debe imponer el Banco Central. Y a las billeteras virtuales, o sea, a los Lemon, ¿quién les pone los esto límites? ¿O es, los ponen ustedes sabiendo que les van a pegar en la pestaña por otro lado? ¿vieron en la Quería clase saber eso. anterior, vieron lo que es el enfoque basado en riesgo? Sí, creo que Bueno, sí, sí. bueno, el enfoque basado en riesgo es justamente eso. Dependiendo la operatoria, los productos y el riesgo que quiera asumir, ¿no? Ok, Un directorio en una fintech, ok. bueno, es alinear las áreas de cumplimiento bajo los estándares regulatorios, pero al mismo tiempo bastante cercanos a lo que es el área de negocio de producto. Pero entonces los Entonces, límites, esos límites no se los impone la UIF, sino que lo ponen ustedes dependiendo de los riesgos. exactamente, pero, Dependiendo a del ver, la riesgo. UIF tiene sus límites, Ok, ¿no? Que no es que la UIF te dice, la UIF no te limita, no te pone el límite transaccional, pero, ¿qué es lo que te dice? Vos tenés que tener un enfoque basado en riesgo, con ok, clientes de nivel de riesgo alto, medio y bajo. Entonces, un usuario, una persona normal, hoy, ¿cuál es el salario mínimo vital y móvil? Este. Entonces, nosotros hacemos estos cálculos del salario vital mínimo y móvil, de acuerdo al nivel socioeconómico, y calculamos ese número para los diferentes escalones de los límites transaccionales. Es una definición interna, pero está en lo que comprende el régimen regulatorio, por decirlo de alguna manera, no estamos por fuera.
¿sí? Y hacemos estos cálculos en base al salario mínimo vital y móvil convertido en dólares, porque estos límites son de compra y venta cripto, por ejemplo. Tal cual. Eso es algo que se hace en general, puede variar dependiendo la exchange o la empresa, ¿sí? Dale, gracias. No, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo un poco lo que quería consultarte, pero un poco ya lo dijiste, básicamente, ¿qué tipo de controles aplican? Siendo más un modelo más proactivo o reactivo. A eso me Bueno, refiero. Ese es el punto, a- ¿entendés? O sea, ahí este, vamos a ir avanzando, porque no llegue a esa parte todavía, que es la de o monitoreo, sea, más que porque nada suponete que yo monitoreo. todos los meses gasto, no sé, compro o gasto, voy al mundo tradicional, tarjeta de crédito, gastar todos los meses tanto de tarjeta, un valor X. Y de repente me pasé. Por ejemplo, hago una compra afuera, la bloquean, tengo que llamar a la tarjeta y decir, che, mirá, estoy haciendo una compra, aprobámela. Bueno, acá imagínate que yo todos los meses consumo algo y de repente tengo un cash-in o me ingresa de $5.000 cuando normalmente recibía 1.000. Algo tiene que pasar. Pues si, che, ¿qué pasó? Vos todos los meses recibías 1.000, 1.000, 1.500, 1.500, 900 y de repente te fuiste a 5, 4, como que al margen de que vos tengas un límite, eso de alguna manera tiene que generar cierta sospecha para decir, momento, señor Cavaquian, ¿me explica qué pasó acá? Una cosa así. Sí, sí, Eso, sí. pero un poco me imagino que ahora con lo que me dijiste vas a avanzar por ahí. Voy a avanzar, sí, porque este es solo de límite. Digamos, el que estaba mencionando es solo un límite en una transacción. Después viene el monitoreo propiamente dicho. El monitoreo es esto que vos mencionas, Mariano. Es decir, yo, por tu comportamiento, porque te conozco y porque tengo la obligación de conocerte, sé, sí, sé lo que tengo que esperar de vos en materia de transacción. Cuando vos te desvías, cuando vos gastás todo o te ingresan cash de $1.000 y de la nada te ingresa un cash de 5, yo tengo una alerta para eso. Entonces, a mí me surge una alerta que yo analizo. Y digo, bueno, esta inusualidad en el comportamiento de Mariano, ¿guarda lógica? Me doy vuelta con vos y te hago consultas para justificar o no esa inusualidad. Si se justifica, bien, seguís operando porque tenés una justificación para ese cash de 5.000, y si no se justifica, se toma una decisión interna, que eso depende del apetito de riesgo de la compañía. Pero vamos a ir avanzando en esos controles ahora cuando continúe. Sí, Alfredo. Justamente en el último punto que acabas de tocar era por donde venía mi pregunta. Supongamos que vos hacés toda esa investigación sobre Mariano y sus $5.000 de cash que tuvo un mes y el tipo no te lo justifica o no te lo puede justificar de acuerdo a lo que vos esperás. ¿Qué se hace con los fondos que tiene en su billetera y que recibió? Bueno, los fondos, sí, a ver, no hay una sospecha de fraude y de nada, en general, dependiendo de la empresa, se liberan, ¿sí? O sea, yo tomo una decisión, vos no justificás la inusualidad, yo tengo dos caminos para tomar. Que esa inusualidad se convierta en una operación sospechosa, en donde yo tengo que informar al ente regulador. Si yo informo al ente regulador, te desvinculo y vos podés retirar igualmente el dinero, o vos no justificás la inusualidad, pero no es una operación sospechosa. Y yo tomo, por ejemplo, como empresa igual, la política de que no te quiero porque no me pudiste justificar esa operación, y también puedes acceder a los fondos, pero no lo reporto a la autoridad reguladora. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, si no hay un bloqueo de una institución o una autoridad reguladora o una institución judicial, los fondos los podés retirar. Gracias. No, por favor. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, se me fue por acá. Tenemos, por último, el monitoreo transaccional, que es el último punto que no lo voy a mencionar ahora porque necesitamos seguir avanzando un ratito más y ya vamos a llegar hacia ese punto que veo que generó bastante interés. Profe, perdón, no sé si está Maxi por ahí, pero hay gente intentando ingresar en el Zoom. Perdón por A ver. interrumpir. No, por favor, yo no veo a nadie que esté con pendiente, no sé. No sé si está Maxi por ahí. Bueno, perdón. No, por favor, qué lástima que no tengo. Yo no puedo acceder a la sala de espera. Ahí, si no, le escribo, a ver, aguárdame. No, es Maxi. Ahí, Maxi, aguárdame que le escribo un le mensaje. escribimos por el chat, pero no, por ahí no está leyéndolo. Ahí le escribí, por WhatsApp.
Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, ¿en qué se basa la identificación? Vamos con el primer control, que empieza en el KYC, en el conocimiento del cliente. ¿Sí? ¿En qué se basa? En una identificación real del usuario, en donde evaluemos la actividad económica, en donde podamos identificar el origen de esos fondos con los que opera, que a partir de eso podamos hacer un monitoreo continuado y detectar posibles desvíos. ¿Sí? ¿Qué le vamos a preguntar al usuario cuando se onboardea? Bueno, básicamente, primero que nos pase todos los datos identificatorios, vamos a tomarle la bioselfie o la selfie, dependiendo del sistema que tenga la empresa, la foto del anverso y reverso de, vamos a silenciarlo, no puedo silenciar, ahí está, la foto del anverso y reverso del DNI, tiene que declarar esa actividad económica, tiene que identificar si es PEP, si es una persona expuesta políticamente o no, si es sujeto obligado, esa misma persona, y además hacemos una verificación contra listas internacionales, que ahora vamos a ver qué son estas listas internacionales. Básicamente este es el proceso, ¿no? Cuando nos damos de alta, quien tenga Mercado Pago, quien tiene una billetera virtual, funciona de la misma manera porque esto no los baja la regulación. Entonces, tipo, número de DNI, la actividad laboral profesional, el domicilio, la fecha de nacimiento, el lugar, el estado civil, número de teléfono, correo electrónico, lo tienen todas. Las billeteras es bastante de plantilla. Ahora bien, las empresas contamos con proveedores que son los que nos brindan estas soluciones técnicas, si no sería una locura hacer, ¿no? Dependiendo la cantidad de usuarios que tenga la empresa, hacer un cotejo y una verificación manual de todos los documentos de identidad que guarden relación con quién está haciendo la videoselfie, sería una locura. Entonces, hay un proveedor, por ejemplo, que brinda esta solución que se llama Samsab, hay otro que se llama Persona, hay otro que se llama MetaMap, ¿no? Son grandes proveedores que brindan estas soluciones y que tienen méritos. Imagínense como opciones para poder seleccionar, obviamente pagas, en donde hay que hacer una integración vía API en los sistemas para que cuando el usuario desde su celular cargue el DNI y haga la videoselfie, hay una conexión de este proveedor que hace una pegada, por decirlo de alguna manera, con la base de datos gubernamental. Entonces, ¿no? Vamos a ir seleccionando todos estos méritos que tienen. Yo tengo la opción, por ejemplo, de elegir que compruebe que los documentos de identidad no están vencidos, que la fecha de expiración está ok, que no están adulterados, ¿sí? Y que son reales. Entonces, lo que hace básicamente es verificar, por ejemplo, para la adulteración, el template, ¿no? Es decir, el documento nacional de identidad en Argentina guarda este formato. Entonces ya lo tiene precargado. Valida la prueba de vida, dice, bueno, esta persona, o sea, Rosana es una persona real, no hay una deepfake, no hay una inyección de video previa, ¿sí? Es una persona real, ¿no? Se mueve y demás. Verifica que los datos del documento que subió Rosana y la biometría que subió guarden relación entre ellos, pero que además guarden relación con lo que tiene guardado la base de datos gubernamental, porque si no hay un cotejo con la base de datos gubernamental, a ver, ¿qué se imaginan que puede pasar? Vamos a poner un ejemplo. Y ¿Me da ok? pongo un documento trucho y me saco la cara con el mismo documento y va a pasar, porque no lo estás cotejando con nada. Exactamente, o sea, falseo el documento en realidad. O sea, Agostina hace el video selfie, pero ya falsificó el DNI con la cara de Agostina en el DNI. Entonces va a pasar. Entonces, además de eso, yo tengo que hacer la conexión con la base de datos gubernamental, ¿sí? Como dice Alfredo, para tener ese doble check. Y después se hace el screening. ¿Qué es el screening? Se hace en dos momentos primero. En el momento en que se da de alta el usuario y periódicamente, todos los días, hay que hacer un screening de todos los usuarios de la base de datos de cada empresa, de cada compañía. ¿Y qué es este screening? Básicamente es comparar el nombre de Pablo Lardieri con básicamente 3 listas internacionales que existen que sancionan a personas y entidades y que las vinculan a actos de terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o de lavado de activos. Entonces, vamos a ir viendo, o vamos a mencionar algunas de estas listas. Entonces, vamos con el check número 1. Fíjense qué es lo que levanta el sistema. Extrae los campos del documento,
detecta si hay caducidad o no de ese documento por la fecha de expiración, dice, bueno, a ver, la plantilla coincide con lo que es el formato de un DNI en Argentina. Bien, coincide. ¿Hay alguna adulteración? ¿El holograma está ok? ¿La inserción de la foto? Más o menos el tamaño del pulgar en la impresión dactilar del reverso del DNI. ¿Hay un face match con la selfie? Es decir, ¿la foto del documento coincide con la bioselfie? Sí. ¿Este individuo tiene edad suficiente o no? Eso es algo que se tilda cuando, por ejemplo, no sé, la empresa no acepta menores de edad. Entonces, hace un cotejo con la fecha de nacimiento. Si es menor de edad, no lo aprueba. Después, el segundo punto es validar efectivamente la prueba de vida. ¿Es una persona real? Sí, aprobado. Hay una detección de vida. Verifica los datos del documento, ahí ahora sí, con la biometría de la base de datos gubernamental. Es decir, primero hace ese primer chequeo. A ver qué dice Guillermo. Si tienen algún, Miguel Guasó, Sí, si no, tienen bueno, algún comentario, ahí hago una importante. pregunta. Sí. En el caso de este señor que le faltaba un ojo, o sea, ¿qué porcentaje hay de si esto falla? O sea, bueno, para identificar a esta persona me tiene que dar arriba del 80 o tiene que ser el 100%. A eso me refería. Eso se configura. Eso se configura. Ah, está bien. Eso es una política de riesgo de la empresa, eso se configura. Entonces vas a tener más margen o sea, si lo bajas a un 80%, vas a tener menos falsos positivos, pues si no vas a tener muchos falsos positivos, si lo subís al 100, pero vas a tener que hacer una verificación manual. Por ejemplo, que algunos, los que están entre este y este, te entren en verificación manual y tener una persona que los valide manualmente. Eso es una política de riesgo básicamente de la empresa. La calibración, se llama calibración. Está bien. Sí, es como, bueno, las amenazas que los indicadores de compromiso que tenemos en la empresa es básicamente igual. Es Y las exactamente que igual. pasan automáticamente y si no las otras van manual. Perfecto. Bueno, Exactamente. Te hago muchas una pregunta que le gracias. pones Sí. GovCheck ahí. ¿Ese es el CID el de Renaper o es otro sistema que usan? ¿O usan el del No, es Renaper? el de Es Renaper. ese. El de Renaper. Ah, el Sí, nombre GovCheck es. Ok, exactamente. Es de Government Es, Check. O sea, es el CID. Ok. específicamente es el OK del Renaper. Del Renaper, ok. Agostina, Es te el digo OK del una Renaper. cosita rápida, ¿no? Pero no quiero interrumpir, pero Sí, viste que vos dijiste que chequean contra, por ejemplo, el terrorismo, con organismos internacionales o contra listas, lo que sea. ¿Usan, por ejemplo, soluciones tipo de ATCG, que es la que lo provee el gobierno de Estados Unidos, o es netamente, o eso es, ustedes consumen listas privadas en general? es así. Esta misma empresa, estos mismos proveedores ya te brindan Ah, toda ok. una serie de listas que ahora se las voy a mencionar, en donde figuran, por ejemplo, de todos los países, más o menos 30 listas por cada país, pero además las que son obligatorias. Porque después vos tenés listas de los más buscados por el FBI, aquellos vinculados o que tienen condenas en un estado de Colombia. Pero si vos empezás a tildar absolutamente todas, te genera una tasa de fricción sumamente alta. Entonces, generalmente se va por las obligatorias. ¿Cuáles son las obligatorias? La OFAC, que es la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, el REPET, que es en nuestro país el obligatorio por estar vinculado a actos de terrorismo, y la lista consolidada de Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo es la pegada? Es automática porque ya te lo provee el proveedor, o sea que la empresa en sí, digamos, no se hace nada, pero además esas listas son públicas. Entonces, vos podés entrar a la URL, bajarte, hasta te lo puedes bajar en API e integrarlo para pegada o directamente hacer una búsqueda manual. Yo después, si a ustedes les interesa, les paso las URL como para que puedan chusmear. Hay algunas que son privadas, Mariano, por ejemplo. Las listas obligatorias de Perú no son consumibles públicamente. Entonces, sí o sí necesitas que integrarte con un proveedor o alguien de Perú, ¿sí?, que te provea esas listas. Entonces, eso después depende de cada país. Sí, Lars. Hola Agostina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tengo una pregunta, quizás no tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, pero más que nada por lo de los procesos de validación, teniendo tantos y aún así hay tantas formas de crear estas cuentas falsas, digamos, con las que se hacen estafas.
creo que se le dicen cuentas fantasmas, si no estoy mal. Cuentas mulas. Sí. Sí, cuentas mulas también. ¿Cómo, qué tendría que hacerse como para que no pase? Porque está como, tenés que subir el DNI, tenés que subir reconocimiento facial, tenés que subir un montón de cosas y aún así hay tipo un montón de... más que nada el delito pasa por eso, digamos. No sé qué, Hoy qué implementaciones es se están haciendo desde la fintech o desde el ámbito, digamos. Es que ahí tenés dos puntos. El primero que es identitario, es decir, hoy la gran solución digamos, hacer la conexión directa con la base de datos gubernamental como para tener un doble check, ¿sí? Y tener activados, porque ¿qué pasa? Todas las empresas trabajan o tienen estas integraciones con proveedores. Entonces también está desde el lado de la empresa darse vuelta con el proveedor y exigirle que esté a la altura. Entonces, estas empresas tienen laboratorios de fraude, en donde van entrenando modelos con AI, por ejemplo. Entonces, entrenan modelos con inteligencia artificial, se detecta, por ejemplo, un caso, porque digo, no, puede llegar a pasar que se filtre un caso que con una deepfake está muy bien hecha. ¿Eso por qué es? Porque el proveedor no entrenó para esa aplicación en especial, por ejemplo, entonces a partir de un caso que se detecta, se reentrena a la empresa o a los modelos que tiene la empresa. Ahora, una cosa es que haya pasado la parte de verificación de identidad por alguna falsedad, lo cual es bastante raro hoy, a no ser que, por ejemplo, la empresa no tenga alguna integración que permita detectar de deepfake. Y otra cosa son los controles que se ponen a posteriori, por ejemplo. Una cuenta, o sea, vos te creas una cuenta y automáticamente te querés crear otra cuenta o dos cuentas con el mismo celular, bueno, ahí depende, ahí ya son reglas de prevención de fraude. Entonces, por eso digo que tenemos dos puntos. Primero, lo que es el proceso de aprobación de la cuenta por estos proveedores, que es de validación de identidad, que es diferente a inmediatamente el comportamiento que tiene esa cuenta, que puede ser que esté compartiendo el mismo dispositivo con tres cuentas o viceversa, o con la misma dirección IP. Entonces, ahí vamos a ir acercándonos a estos controles a los que quiero llegar, que son bien de prevención, porque de ahí se pueden armar reglas que permitan detectar, por ejemplo, esto que estoy diciendo, cuando se conecta un dispositivo a más de dos cuentas. Entonces automáticamente salta una alerta y se lo bloquea al usuario. Sí, entonces el usuario ya no puede ser un usuario mula, porque básicamente no le funciona la aplicación si lo bloquea. Entonces, se dio de alta porque, porque hubo verificación, hubo government check, digamos, hay coincidencia en absolutamente todos los datos, pero esta persona quería hacer pasaje de fondos. Entonces, en el momento en que sabemos que hay una persona que es quien regentea a un montón de cuentas mulas, con el mismo teléfono celular, en el momento en que quiera dar de alta con el mismo dispositivo a más de tres, ya no va a poder. Entonces son todos controles que bueno, vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero básicamente esas son las soluciones que hoy se están implementando. Primero controles desde el lado comportamental y después todo lo que es detección de deepfakes para evitar alguna filtración de este tipo en el proceso de verificación de identidad. Entonces, continuando. Hay coincidencia con la base de datos, hay, digamos, coincidencia con el ente gubernamental, en este caso RENAPER, perfecto, pasa. Se hace el screening, se hace esta verificación del nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento con estas listas que comentaba. Listas de vigilancia AML Premium. Perfecto, no hay coincidencia, pasa, ¿no? Se genera un certificado que dice que esa persona no tuvo coincidencia en las listas y se aprueba a la persona, ¿no? ¿Qué pasa si en alguna parte del proceso hay un punto que no se validó, que no pasó? Aparece un review needed, ¿no? Como que hay algún punto que falló, pasa a revisión manual. Entonces hay una persona que se encarga de revisar automáticamente esto. Entonces, en este caso, haya saltado una de las listas de AML, ¿no? Dice que fue encontrada en una o más listas. Ahora bien, ¿qué son estas listas? Bueno, hay diversas categorías. Tenemos de sanciones, que es una de las más importantes, es decir, hoy la regulación puede llegar a multar y sancionar a una empresa
que tiene como cliente a una persona o a una empresa que fue sancionada por ejemplo, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, o por la lista consolidada de Naciones Unidas. Pero después hay un montón de otras categorías, como por ejemplo, Warnings and Regulatory Enforcement, son más de 1000 listas vinculadas a los más buscados del DNI, del FBI, perdón, condenados, alguien que es moroso, ¿no? Por ejemplo, PEPs por clase, empresas vinculadas a personas, que esas personas sí son las sancionadas, y Adverse Media, que Adverse Media básicamente son noticias que se pueden levantar a través de Internet, básicamente fuentes abiertas, ¿no? A una noticia vinculada, por ejemplo, en Argentina conocemos que, bueno, en Santa Fe estamos teniendo un gran problema con el narcotráfico y se onboardeó una persona con el mismo apellido de un narcotraficante, en donde si vos buscas en una simple búsqueda de Google, automáticamente salen noticias con este apellido. Y bueno, tendría que saltar en una de estas listas si la empresa la tuviera activa, ¿no? Así salta cuando hay una coincidencia. Dice, bueno, Marcelo X apellido, saltó en todas estas listas la persona de Brasil y automáticamente te trae los links al Adverse Media, que es a las menciones en las noticias. Entonces uno puede chequear si efectivamente puede llegar a ser un falso positivo, como no. Pero bueno, requiere de un chequeo extra, ¿no? De una parte manual. Estas básicamente son las listas obligatorias, la OFAC, las Naciones Unidas y el REPET en Argentina. Estas dos que yo les traigo son dos maneras que tenemos de buscar a personas o a adreses vinculadas a fraude, ¿no? Una de las herramientas de KYT, que es Know Your Transaction, KYT es el conocimiento de una transacción en la blockchain. Generalmente hay empresas que desarrollaron lo que se llama Blockchain Analytics para poder hacer un seguimiento de las transacciones en la blockchain, ¿no? Una de estas empresas conocidas que quizás la han escuchado se llama Ethereum Labs. Ethereum Labs sacó además un gestor público que se puede consumir que se llama Chain Abuse, en donde cualquier persona, por ejemplo, que fue víctima de fraude y envió fondos a una adres, puede poner la adres en esta gran base de datos. Entonces, yo si tengo una adres que quiero buscar a ver si estuvo vinculada a un acto de fraude, puedo ponerla ahí y de hecho, este es un caso, había una adres que la habían reportado porque decía, este tipo me ilusionó diciendo que invirtiera en NFT y cripto con la intención de que iba a ganar 3 veces más y bueno, me cagó 30.000 pesos. Tiene canal de Telegram y ahí se va armando como toda una comunidad de gente que está denunciando. Digamos, se puede llegar a consumir, no es obligatorio consumirlo de Chain Abuse, pero son fuentes. Open Sanctions es una URL que engloba todas las listas de Naciones Unidas y de la OFAC. Es decir, que yo puedo buscar ahí también por una adres o por un nombre y apellido y me va a traer coincidencia en las otras dos listas que les mencionaba. Y después tenemos la del REPET, que es la obligatoria en Argentina. Ahora bien, yo sé que esto lo vieron, calculo que lo han visto bien en la clase de compliance, pero como recapitulando un poco, tenemos 3 controles. Primero tenemos obligaciones como proveedor, ¿no? De activos virtuales, donde tenemos que conocer al cliente, tenemos que monitorearlo desde su inicio hacia el final, y ese monitoreo y ese conocimiento nos va a permitir hacer un perfilamiento del cliente. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener clientes que son de bajo riesgo, clientes que son de medio riesgo y clientes de alto riesgo. Y no le puedo dar el mismo tratamiento a los 3. Porque un cliente de alto riesgo requiere que yo actualice su legajo cada un año, que le pida determinada documental, que tenga que hacer un enfoque basado en riesgo, justamente, por esa clasificación o esa segmentación. Entonces, para esto yo tengo que armar una matriz de riesgo que me permita segmentar y decir, bueno, dependiendo si este cliente, por ejemplo, tiene una determinada nacionalidad que para mí es de riesgo, el resultado final va a ser un cliente de riesgo. Entonces, yo a ese cliente lo voy a tratar con otro cuidado, lo tengo que tener bajo la lupa. Esta matriz de riesgo, ¿cómo se arma? Con factores. Con el factor cliente, en donde yo voy a evaluar la actividad que desarrolla ese cliente, la nacionalidad del mismo, si es PEP y si es sujeto obligado.
son todos subfactores dentro del factor cliente. En factor producto, esto depende internamente de la empresa, de los productos que tiene. Entonces, un producto, por ejemplo, que sea cash-in, va a ser más riesgoso que un cash-out, ¿no? Un ingreso de cripto, como yo no puedo frenar los ingresos en la blockchain, va a ser más riesgoso que un retiro, por ejemplo. La conversión de cripto entre sí, ¿por qué yo querría convertir cripto? Bueno, tiene un mayor riesgo que si solo transacciono con fiat, que tengo más conocimiento. Entonces, la empresa va haciendo un análisis de riesgo también de los productos que ofrece. El factor la zona geográfica. Sabemos que la triple frontera en Argentina tiene un factor de riesgo mayor por las hidrovías y demás que una provincia quizás del centro de Argentina. Entonces también evalúo, depende el tipo de provincia. Provincia de, bueno, la página de Ciudad de Buenos Aires de la policía tiene un mapa de riesgos en donde se puede, cada provincia tiene asignado un riesgo y se puede también consumir de ahí como para armar y complementar la matriz. Y después el canal de distribución, o sea, si es online o si es presencial. Si es online va a tener un mayor riesgo que si es presencial, en donde yo estoy viendo a la persona que se está dando de alta o que está haciendo la erradicación de la cuenta, ¿no? El actor online tiene esto un poco del pseudo-anonimato, quién está detrás de ese teléfono móvil para darse de alta y por lo tanto puede tener un riesgo mayor que un canal de distribución que sea presencial. Entonces, en base a esto, yo armo esta matriz de riesgo y me dice, bueno, ¿qué pasa con el cliente de riesgo bajo? Solo voy a requerir la información de identificación. ¿Qué va a pasar con el de cliente medio? Bueno, además de la información de identificación en el proceso de onboarding, voy a tenerle que pedir información respaldatoria de sus fondos, de la actividad económica. ¿Y qué pasa si es de riesgo alto? Además, voy a tener que hacer búsquedas de adverse media. Esto es lo que dice la regulación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama una debida diligencia. Por eso yo en un punto, en una de las primeras filminas, en el momento del conocimiento del cliente, lo conozco como por el proceso de onboarding, porque le hago una debida diligencia, porque le tengo que ir pidiendo actualización de legajos, de documentación durante toda la relación comercial, y por el control del monitoreo transaccional. Ahora bien, vamos al monitoreo transaccional. Básicamente, ¿en qué consiste? En hacer un análisis de esas operaciones que fueron o tentadas o que fueron efectivamente realizadas, porque puede llegar a hacer que la persona no alcanzó a realizar la operación porque había una regla que antes lo impedía, por ejemplo. O efectivamente pudo hacer la operación porque la regla o el control es reactivo, ¿no? Entonces la persona hizo la operación y después saltó la regla. Ahora bien, yo para poder crear reglas de alertas, antes tengo que conocer cuáles son las red flags que existen en materia de lavado de activos. Y para eso el GAFI, además del conocimiento propio de la experiencia que tenga la empresa por su negocio en sí, el GAFI tiene en uno de sus documentos cuáles son las red flags que ellos identificaron, las tipologías más comunes en materia de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y demás. En donde clasifica las señales relacionadas con diferentes tipos, ya sea con operaciones, con direcciones, con geolocalizaciones y demás. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, en señales relacionadas con operaciones, la primera es el tamaño y la frecuencia de esa operación. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un control, que me preguntaron mucho sobre, bueno, no me acuerdo el nombre de la persona que me preguntó, pero ¿cuál podría ser un control para una cuenta mula? Bueno, por ejemplo, pequeñas cantidades y por debajo de los regímenes informativos. Por ejemplo, si se sabe que yo informo de operaciones a Arca cuando superan los 10.000 pesos de una operación, ¿qué hacen estas personas? Mueven siempre por transferencias que sean 1.999, ¿no? Por debajo de su umbral. Y en pequeñas cantidades para no despertar una alarma con una gran transacción. Entonces, yo sabiendo este comportamiento, puedo poner una alarma o una alerta que salte cuando hay una persona que hace en una determinada ventana temporal microtransacciones, ¿sí? Es decir, cuando hace estructuraciones. O cuando hace grandes transacciones en un breve lapso temporal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se crea una cuenta hoy, no la operan durante 3 meses y en un día, después de 3 meses, hace
un movimiento abrumador de entrada y salida de cripto o de pesos argentinos. Bueno, eso es una alerta también, porque te creas una cuenta y la usas después de 3 meses, ¿no? También puede ser una regla. Por ejemplo, interacción con BATS sería como proveedores de servicios activos virtuales de jurisdicciones de riesgo, ¿no? En el mundo existen jurisdicciones que las exchange que están radicadas ahí porque no hay regulación, no tienen un proceso, por ejemplo, de KYC. Entonces, ya sabemos, porque el GAFI, en todas sus rondas que va evaluando los países, se encarga de bajar toda esta información. Entonces dice, bueno, a ver, África tiene estos problemas, ¿no? África, todos estos países forman parte de la lista gris o la lista negra. ¿Qué quiere decir esto? Y sí, bueno, que están al borde porque no tienen adecuada su regulación, porque no tienen controles, porque las exchange no tienen procesos de identificación de clientes. Entonces, si yo veo que mi usuario está interactuando constantemente con un proveedor o con una exchange que está en una de estas jurisdicciones de alto riesgo, puedo generar una alerta o una regla para que me surja una alerta cuando pasa esto. Por ejemplo, si convierte todo el tiempo, le ingresan cash-ins de cripto y los convierte en dinero fiat para poder sacarlo a una cuenta bancaria, que generalmente es lo normal en un caso de lavado, ¿no? En un caso de lavado, el lavado de activos tiene 3 etapas. Entonces, yo lo primero que hago es meter el dinero sucio en la economía formal para después poder sacarlo y retirarlo. Entonces, puede ser también una modalidad o una red flag sumado a otra. Entonces, bueno, puede llegar a haber una alerta también en relación a eso. Realizar swaps de AB, o sea, el intercambio todo el tiempo. O sea, a mí me entra una cripto, la paso a dinero fiat, después la paso de vuelta a un activo virtual y con grandes pérdidas. O sea, no me fijo que guarde relaciones. Es decir, el Bitcoin subió o bajó, a mí no me importa. Yo solamente quiero ofuscar esa trazabilidad para la persona que esté investigando, aún así cuando tenga grandes pérdidas. Sí, Martín. Sí, nada, no, te iba a decir que hay, por ejemplo, una de las cosas que no con esto puntual, pero es que cuando cambia la biometría de los teléfonos o lo que sea, legalmente digo, siempre te va a pedir una revalidación igual continuamente. Te digo porque el Lemon, por ejemplo, en este caso, ¿no? Puntual. Sí, ¿Ok? sí, exactamente. Después hay herramientas, que esas las gestiona ciberseguridad en general, porque son de la app, ¿sí? Que son de justamente blanqueo de biometría. Entonces, por ejemplo, la persona quiere transferir a una cuenta que nunca transfirió, puede activar el usuario que le pida biometría o factor de doble autenticación cuando transfiere una cuenta que nunca antes había transferido, que no la tiene en su agenda de contactos. O, por ejemplo, en caso de cierre de sesión, la biometría, o en caso de robo, la biometría. Entonces eso obviamente hace y evita que puedan manipularle, suplantarle también la identidad. Cada vez que se tiene que bajar, por ejemplo, si Martín se dio de alta su cuenta con su dispositivo y después quiere bajar la app en mi dispositivo y darse de alta con la misma cuenta, va a pedirle biometría también. Hay una pregunta en el chat antes de Martín, que es Daniel de Angelo, si pueden llegar a detectar un mixer en cuentas. Sí, sí. Esas alertas, que las vamos a ver cuando casi estamos finalizando la clase, nos las proveen de esas herramientas de trazabilidad de cripto que les comentaba, como Chainalysis o TRM. Yo puedo elegir que me salte una alerta cuando hay involucrada una contraparte que es un mixer. ¿Sí? Entonces, me las levanta. Sí, Martín. No, perdón, había levantado la mano estaban hablando justamente de eso, que a mí, por ejemplo, cuando hago una transacción en Lemon que es un usuario nuevo, con una CBU o varias, hay otro factor que tiene Google, que es el Authenticator, se llama, que también me pide esos 6 dígitos que se actualizan cada 30 segundos, si no me equivoco, sí, para justamente verificar de que estás haciendo esta transacción. Sí, esas medidas de seguridad está siempre buenas tenerlas el usuario. Se le da la posibilidad de elegir al usuario para también no generar una fricción y que sea obligatorio, pero en general como medida de educación digital siempre está bueno tener todo activado, todo lo que tenga que ver con 2FA, ¿no? Así que sí, la mayoría hoy tienen
de empresas esos factores de verificación. Bueno, entonces esto vinculado a el tamaño y la frecuencia de las operaciones, pero bueno, también hay operaciones que están vinculadas básicamente a todos los clientes. ¿Y qué puede ser? Bueno, retiro rápido de los fondos, esto, me ingresa un cash-in, lo retiro, me ingresa un cash-in, lo retiro a otra cuenta bancaria. O depósitos que no van a ser consistentes con el perfil de esa persona. Por eso la idea con este monitoreo es tratar de detectar cuándo hay un desvío de lo esperado de su usuario. Vinculado a esto del mixer que preguntaban, tenemos señales relacionadas con el anonimato, ¿no? Si uso tokens de privacidad. Tenemos criptoactivos o criptomonedas que son traceables, pero después tenemos algunas que son anónimas, como por ejemplo Monero o Zcash, ¿no? Son tokens de privacidad, no tenemos, no acompañan, no tenemos titularidad de esas monedas, por lo tanto son uno de los métodos hoy para buscar la trazabilidad. O, por ejemplo, si interactúo con un proveedor de servicios activos virtuales que no tiene licencia, lo mismo, que está en una jurisdicción de alto riesgo, que no tiene un proceso de KYC. Si utilizo mixers, ¿no? El mixer, si bien es una herramienta y no hay que ponerle, es una herramienta. El uso que se le da, bueno, depende de la persona, si es lícito o no lícito. Porque, digamos, el usuario o el user cripto también elige, ¿no? El cripto y la blockchain por anonimato, ¿no? Entonces, también puede llegar a usar un mixer por eso, pero la realidad es que en la mayoría de los casos es una señal de alto riesgo usar un mixer. Por ejemplo, cajeros automáticos o ATM en donde retiro las cripto, en esos casos se me corta la cadena de trazabilidad, por lo tanto está relacionado con el anonimato. Ya señales relacionadas con el beneficiario final, con quién es la persona que se queda directamente ese dinero, y podemos tener, por ejemplo, irregularidades en la parte de la creación de la cuenta, como en la debida diligencia continuada. Vinculado a, en la creación de la cuenta, más de una cuenta con el mismo dispositivo o más de una cuenta con la misma titularidad. Si, por ejemplo, uso correos electrónicos cifrados, puede ser ProtonMail, esto se supone que la empresa tendría que tener un control de que no se puedan dar de alta con un correo electrónico como ProtonMail, menos temporal, obviamente. Si se repiten los domicilios en diferentes usuarios, bueno, ¿guarda sentido que vivan en el mismo domicilio? Bueno, quizás sí, porque es una familia que todos, digamos, se dieron de alta, pero si tenemos 50 personas con el mismo domicilio, y el mismo domicilio me dan un taller, bueno, es raro, ¿no? Probablemente tengamos un calabozo de mulas que se estén dando de altas en el mismo lugar. Incompatibilidad del correo electrónico con los datos básicos del cliente, ¿no? Agostina Miquel Arena, y resulta que tengo un correo electrónico que nada tiene que ver con mi nombre y apellido o con las primeras letras los primeros números de mi DNI. Entonces, esas son todas cosas que uno analiza en el momento en que surge una alerta. Irregularidades en la debida diligencia. Bueno, ya en el proceso de KYC, como en el origen de fondos, que haya una discrepancia o que hayan, por ejemplo, documentos falsificados, ¿no? Que a un arbitrajista se le haya pedido una certificación contable para evaluar el capital que inyectó y lo que va ganando en el círculo que está haciendo con esa plata, y eso tiene que estar certificado contra, bueno, que haya una falsificación, por ejemplo, o en la oblea, que ese profesional de ciencias de educación no exista. Bueno, puede pasar muchísimas cosas y bueno, se hace un análisis también de la documental. Señales relacionadas con la geografía, ¿no? Esto lo dije, si el proveedor está en una jurisdicción de alto riesgo, si hay una IP de una jurisdicción que está sancionada, si hay cambios de conexiones constantes, por ejemplo, por el uso de una VPN o no, porque puede ser que estén usando el dispositivo de diferentes localidades y no sea por una VPN, si justo está en una zona de frontera. ¿Sí? Son todas cuestiones que analizamos para crear una alerta. Ahora voy a ver el chat. No, pasa que, Agustín, es un buen punto y lo levanto porque me pareció interesante aclararlo. No es que yo hago una alerta por un mail que no guarda relación con el nombre y apellido. Es uno de los puntos que se analizan. La alerta puede tener varias condiciones, ¿viste? Varios if. Entonces, yo agarro 5 if, si coinciden los 5 if y además de esos 5 tengo que el correo no guarda relación, surge la alerta y la analizo.
Pero después, ¿qué se va haciendo? Se van haciendo análisis de sensibilidad, es decir, ¿esta alerta está funcionando bien? ¿No está funcionando bien? ¿Cuántos falsos positivos me trae? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué no podemos sacar? Entonces, no es solamente que voy a generar una alerta porque el mail no coincide con el nombre y el apellido. Sí, Guillermo, ahora también detecta si el celular está ruteado, si le hicieron un jailbreak, si exactamente, eso también se detecta si hay un emulador de Android por detrás, todas esas cuestiones del lado más ciber se detectan y ahí está bueno la entrada de ustedes para desarrollar esos controles de prevención desde la app, o sea, in-app. Bueno. Bien. Bueno, después se utilizan diferentes proveedores o software que permiten hacer estos análisis de las alertas y poder tomar una decisión, ¿no? Si se elevan al oficial el cumplimiento, si se puede justificar o no la alerta y la decisión que se pueda llegar a tomar. Cuando se crea la alerta con todos estos parámetros que les estoy mencionando, después se analizan, obviamente. Y acá está el momento que también mencionaban ustedes recién por chat, que puede llegar a ser clarificador, ¿no? Se pueden, por ejemplo, analizar una alerta en diferentes etapas. Una primera etapa que se analice la alerta y subieron casos previos, una especie de triage. Bueno, a ver, esta persona, ¿ya tuvo casos previos, no tuvo casos previos? Este es el tercero, ¿no? Ese es el segundo. Y tomar diferentes decisiones en base a eso. Se analiza el KYC. Entonces, en el KYC yo analizo todo esto. Digo, bueno, a ver, la alerta surgió porque la persona tenía IPs de diferentes jurisdicciones y porque además había intentado crear la cuenta eh, con 3 dispositivos diferentes. Bueno, ahí surge la alerta. Bueno, entonces yo voy a analizar, bueno, a ver el KYC, a ver la foto, ¿desde dónde hizo el video selfie? ¿Desde un taxi? A ver el fondo desde el cual hizo el video selfie. A ver el correo electrónico, a ver el domicilio, ¿sacó una tarjeta, no sacó una tarjeta? Es decir, ¿qué productos de la empresa usa? ¿A dónde envió la tarjeta? Son todas cuestiones que detrás de cada alerta se analizan. Y obviamente que se hace OSINT de esa persona y se piden en general informes comerciales que puede ser, por ejemplo, ANOSIS. Eso sería como una etapa 1, ¿no? Todo lo que es más vinculado al onboarding. Ahora, la etapa 2 ya es el movimiento, ¿no? El comportamiento de su usuario y la documental que aportó para justificar o no esa inusualidad. O, por ejemplo, si es un arbitrajista que ya desde el vamos te tiene que aportar cierta documental. Y después, obviamente, que se toma la conclusión. En la información del KYC, ¿qué puedo llegar a analizar? Si había una prueba de vida adulterada, si utilizaron deepfake, si hay una persona bajo coacción, por ejemplo, puede llegar a pasar y nos ha pasado de que haya un calabozo o un taller en donde se está intentando dar de alta y se vea que la persona que está haciendo los movimientos siempre hay detrás otra persona que le está manejando la cabeza, por ejemplo. Entonces, bueno, esa persona se dio de alta básicamente bajo coacción o hay un elemento identificatorio detrás. Si el KYC es asistido, exactamente lo mismo, una persona que está asistiendo ese proceso, que le está iluminando de atrás para que la foto salga mejor y demás, observa varias personas por atrás pasando, si hay un fondo de calabozo, una penitenciaría, ¿sí? Si en la foto de DNI hay elementos particulares, también, sí, así se van detectando patrones. Cuando se hace investigación de fuentes abiertas o se piden informes comerciales, se fija que hayan o no noticias que estén vinculadas al cliente de manera negativa. Se puede llegar a hacer un screening de vuelta, a ver si ese cliente está incluido en alguna de las listas de sanciones. Si el cliente, por ejemplo, no estaba inscrito ante la actividad, la autoridad tributaria por la actividad que él declaró realizar, si el nivel socioeconómico no coincide con el volumen que está operando. Y después, por último, la parte de análisis o de movimientos o de comportamiento. Para que me fijo en el chat. Entonces, si tenemos más de X cantidad, esto puede ser una regla, más de X cantidad de dispositivos que están usando la cuenta en el mismo umbral temporal, más de X cuentas por dispositivo, si hay cash-in y cash-out que son idénticos, montos que son redondos, ¿no? Eso es un tipo de tipología que se llama fraccionamiento, un domicilio, una IP de riesgo, si hay contrapartes, por ejemplo, dentro del EMU que ya fueron baneadas o que ya fueron bloqueadas. Si, por ejemplo,
hay inactividad, como yo les decía, lo que llaman las cuentas dormant, ¿no? Yo creo cuentas que están dormidas y en un momento todas se empiezan a activar después de 3 meses. Ese es un patrón de comportamiento. Acá se puede ver, por ejemplo, cómo funciona estos son todos análisis que hemos hecho nosotros, ¿no? De desvíos estándar, que vemos que esta persona tiene un patrón que dentro de todos es escalonado similar y de la nada un día aumentó terriblemente. Bueno, eso hace que ese despierto salte una alerta, ¿no? Ya sea en ingresos fiat como en egresos. Puedo llegar a desarrollar, por ejemplo, conociendo el comportamiento de una mula, puedo llegar a, no sé, desarrollar tableros en base a análisis de datos que me hagan comparativas. Entonces, si yo tengo dudas de si esa persona o esa cuenta está actuando como una cuenta mula, puedo compararlo con el comportamiento de otras cuentas mulas que yo ya he levantado en la plataforma. Cuentas mulas como comportamiento de un comercio que se maneja por horarios, como por ejemplo comportamiento de un arbitrajista, ¿no? Imagínense que las empresas tienen una gran base de datos en donde se pueden permitir también eh, hacer todos estos tipos de comparaciones y de generación de datos, ¿no? Ahora bien, en la etapa 2, en la parte documental, ¿qué puedo llegar a analizar? Bueno, si hay una discrepancia entre lo que aportó el cliente y lo que se detectó en el sistema de monitoreo propiamente dicho. Si, por ejemplo, nos damos vuelta con el cliente y le preguntamos para que justifique o nos envíe una documental y vemos que evade, que hay reticencias, que no quiere colaborar, que no responde, esos son síntomas y se puede llegar a tomar una decisión, obviamente, porque la persona no responde. Si directamente la documentación que aportó no está justificando la operatoria o el desvío, imagínense ni hablar si falseó esa documental o si presentó una documentación que es posterior a la fecha de la alerta, que muchas veces pasa también, o bueno, si hay una triangulación de fondos, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a tener un testaferro dentro y demás. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Básicamente, en cuanto se despierta esta inusualidad, bueno, hay una justificación. Perfecto, se cierra la alerta, el cliente continúa. Hay justificación, se cierra la alerta, pero el cliente superó ese apetito de riesgo que nosotros consideramos en la compañía, entonces no lo queremos y los desvinculamos, o directamente no justificó la operación, se lo desvincula, en realidad se eleva al oficial de cumplimiento primero, se puede llegar a hacer un reporte de operación sospechosa ante la UIF y se desvincula al usuario. Cristian. Bueno, todas las empresas tienen políticas de protección de datos personales y quedan resguardados los legajos en sistemas de seguridad AWS, de Amazon y demás. Hay toda una infraestructura desarrollada para poder proteger esos datos que son sumamente sensibles, obviamente que no se revelan y además las decisiones de reportar o no, por ejemplo, a la UIF son confidenciales, inclusive para otras áreas que no son las áreas de compliance, por ejemplo. Bueno, y ahora nos queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a mutar un poquito a otra, básicamente a otra parte, ¿no? Porque hasta ahora vimos, bueno, cómo detectar estos patrones, cómo generar alertas y demás, pero ahora se viene una parte que es bastante divertida, que es, bueno, lo que estamos viendo hoy puertas adentro, ¿no? En relación a nuevos ecosistemas criminales. Cómo mutó el fraude, cómo mutó la estafa en relación a algunos años y hasta, les podría decir, hace 1 año y medio, básicamente. Que yo sé que, por ejemplo, Maxi, desde el lado de una fuerza de seguridad, él lo ve, las fiscalías también lo ven, bueno, nosotros puertas adentro desde la parte privada también lo vemos, ¿no? El surgimiento de la IA lo dice todo. Obviamente que a nosotros nos sirve muchísimo para entrenar modelos, detectar
posibles herramientas que se están usando para deepfake, pero bueno, los criminales siempre están un paso adelante en este sentido. Y hoy con documental te falsean documental de una manera espectacular. Digamos, hemos visto muchísimas falsificaciones de DNI que realmente son muy buenas y casi imperceptibles al ojo humano. Las deepfakes, las inyecciones de video. Justamente mencionaba Maxi, yo trabajo como investigadora además en el Foro Económico Mundial, que tiene un programa que se llama Cybercrime Atlas, en donde justo hicimos una investigación durante todo este año de las herramientas de deepfake que se están usando a nivel internacional en inyección de video, y la verdad que arrojó resultados bastante tenebrosos, por decirlo de alguna manera, y realmente están usando unas herramientas que sí o sí nos tenemos que adaptar, porque hoy el eslabón más débil está ahí, ¿no? En el proceso de identidad, en la identidad, no en la transacción. La transacción es posterior, hoy el lavado empieza en la identidad, en la creación de la identidad, lo cual es bastante complicado. Y bueno, y obviamente que con la accesibilidad, con la manera que tienen de escalar automáticamente todos los sistemas, hay una gran automatización de cuentas. Hoy el crimen pasó a ser un crimen como servicio. O sea, hoy el crimen o el fraude, es fraude as a service. Son cuentas mulas as a service. Es decir, se tiene una parte o a un equipo de la infraestructura criminal que son los que se encargan de desarrollar las herramientas de deepfake. Entonces, después tenemos otro eslabón que se encarga de hacer el bypasseo de los procesos de KYC de las empresas con esas herramientas de deepfake. Perfecto. Y obviamente crea cuentas mulas. Entonces tenés ese eslabón. Después hay otro eslabón en la cadena de supply, digamos, que se encarga de comprar esas cuentas mulas y de mantenerlas dormidas. Y otro eslabón que se encarga de ponerlas, comprar cuentas dormidas y ponerlas en uso. Entonces, lo que vemos es un crimen a escala, digamos, un crimen como servicio, ¿no? Que empieza con esto, empieza con las falsificaciones a demanda, con las ventas de datos filtrados, obviamente porque todos estos datos, por ejemplo, en Argentina, hace unos años hubo un gran acceso indebido, un gran hackeo al RENAPER, y bueno, todos sabemos que nuestros DNIs andan por ahí en la Darknet, ¿no? O en la Dark Web, y es lo que vemos hoy de muchos DNIs, en donde después le colocan una foto y tratan de pasar los procesos de KYC. Y eso es bueno por una primera filtración que hubo una base de datos gubernamental, ¿no? Ahí hay que mejorar los procesos de ciberseguridad. Entonces, con esa venta de datos filtrados, después se crean las granjas de cuentas mula. Acá pongo a la derecha, esto es de Telegram, una captura que hice de Telegram, fíjense que es Binance KYC Bypass, es decir, comprando paquetes para bypassear los KYC de Binance. De Binance, de Bybit, BitChet, BingX, o sea, fíjense la que de Wise, la cantidad de empresas que vende esta persona para poder hacer los procesos de bypasseo. Bueno, eso es un poco lo que mencionaba. Hoy una de las tipologías que encontramos empieza en el onboarding. Para nosotros, la verdad es que cambió la mirada que teníamos del lavado de activos o desde dónde nos posicionábamos. Antes lo analizábamos directamente de una transacción. Hoy el lavado ya empieza con la creación de la identidad digital, con estos rostros generados por inteligencia artificial, con las inyecciones de video, que bueno, estas identidades que fueron construidas por las filtraciones, ¿no? En donde pongo deepfake as a service porque ya no hace falta saber hacerlo. Hoy te compro un kit que viene con un manual de instrucción sobre cómo hacer el proceso. Entonces, hoy no tengo que ser una técnica o una idónea para poder hacer un proceso de bypasseo. Hoy te compro un kit que ya viene preparado para una persona que no es idónea o que no tiene el conocimiento técnico. Este es el caso que les comentaba, ¿no? Que se armó un lindo caso de mulas asistidas, ¿no? Donde se pueden ver que en todos los casos hay una persona que está detrás, que está sosteniendo la cabeza o iluminando la cabeza de las personas, y fíjense que es el mismo fondo en todos. Esto es una granja de cuentas mulas, de creación de cuentas mulas. Ahí, a ver qué me dice.
Script Kitty. Eh, entonces, son cuentas que están inactivas, que se crean y se mantienen dormidas, son las cuentas dormant. Entonces, después esas cuentas son vendidas a otra persona que es quien se encarga, por ejemplo, de lavar efectivamente el dinero. ¿Qué se puede hacer en materia de prevención? Se puede detectar patrones con AI, por ejemplo, se puede decir, bueno, que me detecte cuando más de una cuenta tiene un fondo repetido, cuando hay una persona asistida, cuando hay más de una persona que pasan por detrás caminando. Todas esas cuestiones son patrones comportamentales que se pueden sumar como controles de prevención a las herramientas que le estaba mencionando. Sí, Martín. Sí, no, te iba a preguntar una cosa que es respecto a más que las cuentas mulas, del tema de la trata de personas que trabajan para crear esto, pero porque en realidad son víctimas. No sé si me explico, no sé si hay tanta cantidad de estos en ¿Cómo? Argentina, si bien sí sé que hay, bueno, en otros países, ya sabes que en el sur de Asia sobre todo, ¿no? Donde llevan a la gente engañada. Digo, si hay casos, bueno, en Lemon puntualmente, ¿no? Ya sé que hay un montón de casos en un montón de lugares, ¿ok? No solo de engañar a gente, sino esto, ¿no? De crear cuentas bueno, para cometer fraudes, ¿no? Eh, es que hay diferentes tipos de mulas, ¿no? Está la mula consciente que, digamos, le dijeron, mira, vos tenés que pasar la plata por esta cuenta y te vas a sacar con una comisión por pasar todos los días una transferencia. Después está la persona que dice, bueno, que le vende que va a trabajar desde la casa y dice, bueno, yo te compro la cuenta. Entonces la persona se da de alta su propia cuenta y después la vende. Entonces la persona quizás no tiene mucha idea de qué es lo que se está haciendo efectivamente con su cuenta. O por lo menos elige desconocer y ahí hacer, no, como, ¿cómo se me fue la frase, ¿no? Eh, Sí, elige pero la me ignorancia, sale, decir yo no me sale sabía. como ciego feliz, ¿no? Como Fingir prefiero no demencia. mirar, ¿no? Fingir demencia, persona, exactamente, finge demencia. De hecho, hay a nivel jurisprudencia todavía un debate de qué es lo que se hace si las cuentas, las mulas, son partícipes necesarios o cómplices de las maniobras defraudatorias. Córdoba, por ejemplo, fiscal de Córdoba, Franco Pilnik, ha imputado a varias mulas porque para él forman parte de la organización criminal y después, bueno, de eso depende la jurisprudencia, ¿no? En el resto del país ha sido más complicado que un juez o una jueza valide esa postura. Pero eso había algo que está en discusión. Si la mula, por más de que sea consciente o no, no forma parte o no tiene una participación necesaria en la consumación del delito, por decirlo de alguna manera. Eh, hay, hay casos, como Martín respondiendo, sobre todo más vinculado a tratas y demás. ¿Qué es lo que pasa con estos casos? Cuando nosotros detectamos un caso como estos, en donde hay algún patrón que se repite, no son 2 cuentas o 3 cuentas, nosotros internamente nos ponemos a investigar. Si detectamos, por ejemplo, que puede ser un caso de trata, se denuncia la Protex. O sea, la empresa, por eso a mí me gusta hablar, y muchas veces quizás se los ve como el malo de la película a las exchange o las empresas, pero realmente tienen un carácter preventivo, porque muchas veces tienen muchas más herramientas de prevención que las que puede tener el sector público. Entonces, después de las investigaciones internas que se hacen, muchas veces se da vuelta con la autoridad competente para denunciar, ya sea si se identifica una maniobra de lavado con la Procelac, si se identifica un caso de trata con la Protex, por ejemplo, y así con los diferentes organismos que se encargan de investigar delitos concretos. Pero sí, puede pasar. Bueno, acá justo también, para que vean una foto de un servicio que vendía cuentas de PayPal verificadas directamente. Ahora bien, ¿qué otras formas de ofuscar trazabilidad estamos viendo? Bueno, exchange que no tienen proceso de KYC ni ningún proceso de AML, entonces nosotros estamos siguiendo esa trazabilidad y llegamos que los fondos van a una exchange y de alguna manera ya es un proceso y para quien se encarga de investigar ya es una traba en el camino, una piedra en el camino, porque a nosotros nos va a pedir información, nosotros se los vamos a dar. Cuando quiera ver a dónde fueron los fondos de la persona sobre la cual pidió información a Lemon, llega a una exchange sin KYC, la autoridad competente se va a querer dar vuelta, oficiar a esa empresa y no va a obtener
ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, de alguna manera eso ofusca la trazabilidad. Bueno, Edgar, a mí me parece súper interesante las consultas que haces. Es el desafío, no, no hay una respuesta de cómo equilibrar la experiencia del usuario con la aplicación de controles. Eh, es el gran desafío de las nuevas áreas de compliance, ¿no? Y de todo el tiempo, es un poco el rol que tiene un equipo de compliance. El equipo de compliance va a tener fricción con el equipo de negocio, va a pasar, es natural que así lo sea. La idea es buscar un equilibrio sano entre ambas áreas. Y sí, el área de compliance tiene autonomía en bloquear operaciones sospechosas en tiempo real. Sí, sí, sí. El área de ciberseguridad no se mete en el análisis. El área de ciberseguridad es de generación de un control más in-app. Después, todo lo que es el control de monitoreo, las alertas, la generación, no hay equipos el equipo de ciberseguridad no se encarga de eso. El equipo de ciberseguridad está más enfocado en esto, los servidores, ¿no? Infraestructura crítica, posibles hackeos, ataques de phishing, más a la infraestructura de la empresa. O, por ejemplo, de desarrollar un blacklisteo, pero sobre todo, o herramientas de control de inyección de video y demás, pero en el momento de la app. A partir de que el usuario se da de alta la app, todo lo que pasa después depende de otras áreas, como por ejemplo de las áreas de compliance transaccional o de operaciones. Entonces, obviamente que el área de compliance tiene autoridad o de prevención de fraude para poder, obviamente, bloquear a un usuario en tiempo real. Se hace. Claro. Sí, sí, se hace. Bueno, ATMs, lo que mencionaba, otra manera de hacer la trazabilidad, ¿no? Retirar las cripto directamente me corta el traceo en la blockchain. Las plataformas P2P o las plataformas peer-to-peer, en donde yo publico una orden de venta, otra persona publica la orden de compra y después no tengo ningún dato para poder vincularlos. Sí, Alfredo. Pregunta. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, hay una determinada cantidad de transacciones que van hacia un exchange que no tiene todos esos procesos de KYC y demás. Que en general se sabe cuáles son esos exchanges que son bastante turbios, digamos, y ustedes ven que, no sé, conductualmente hay un determinado porcentaje de transacciones que siempre van ahí, siempre van ahí, siempre van ahí, y que a ustedes les puede llegar a llamar la atención. ¿Tienen alguna conducta, algún control adicional sobre las transacciones que van a ese tipo de billeteras o las tratan como cualquier otra billetera? No. Tenemos todas esas alertas surgen de un proveedor que es el proveedor de KYC. Pero ahora voy a mostrar cómo se atribuyen riesgos, porque vamos a adelantarnos 2 filminas porque me parece interesante esto. Vamos. Bueno, este es lo voy a traer, lo voy a bajar, pero la analogía es la misma, ¿no? ¿Cómo funcionan las herramientas de trazabilidad de blockchain? De esta manera. Las contrapartes, que pueden ser o una wallet no custodial de una persona en donde no tengo ningún tipo de dato vinculado a eso, o puede ser una entidad, por ejemplo, puede ser Lemon, ¿no? Entonces es una entidad, tienen atribuciones, lo que se llama atribuciones. ¿Qué son estas atribuciones? Es decir, bueno, esta empresa o esta entidad tiene un mayor o menor riesgo porque yo, como analizo como empresa toda la blockchain y hago investigación, ya ha sido reportada, por ejemplo. Entonces, vamos a poner un ejemplo, como para que se entienda esto. Este es un caso de material de abuso sexual infantil, ¿no? Artículo 128 del Código Penal. En donde Lemon, Binance, Bitso
seleccionaron una alerta, porque estas empresas que son TRM y Chainalysis también permiten crear alertas directamente sobre la blockchain, on-chain se llama, directamente on-chain. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero que a mí me surja una alerta cuando un usuario de Lemon, por ejemplo, envía o recibe de una address vinculada a un mercado de CSAM. Entonces, a mí me salta una alerta, ¿sí? Cuando pasa eso. ¿Cómo sabe la empresa que esa address está vinculada a CSAM? Eso se llama atribución. Y esa data la toman de fuentes públicas, de fuentes de las cuales se nutrieron de instituciones judiciales y por análisis interno, donde se le va atribuyendo y se termina de completar el esquema y se dice, sí, esta address pertenece, por ejemplo, a DarkTube. Es un mercado que trafica material de abuso sexual infantil. Entonces, la empresa decide que quiere monitorear ese tipo de transacciones y que quiere saber cuando hay un usuario de la plataforma que transfiere. Entonces surge una alerta y se analiza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con exchanges con procesos laxos de KYC? Lo mismo, yo puedo seleccionar que la empresa TRM o Chainalysis habilitar la alerta, prender la alerta de que cuando un usuario de la plataforma transfiere a una exchange de jurisdicción de alto riesgo o KYC laxo, me surge una alerta y la analizo. ¿Sí? Funciona de esa manera. Son todos con atribuciones. Acá para que lo vean, esta es una atribución, por ejemplo, que es de riesgo alto, fíjense que está bordeada con rojo, que es de real and right. Es de carding, o sea, esto quiere decir venta de datos de tarjeta de crédito. Entonces ya está catalogada como que es una address y es una entidad que se encarga de recibir o enviar fondos vinculados o relacionados con venta de tarjetas de crédito. Si un usuario de mi plataforma transfiere ahí, es raro que sea algo lícito. Entonces a mí me va a saltar una alerta. Estos son los que se llaman atribuciones. Por ejemplo, este es el nombre de las alertas, por ejemplo, una transacción que involucra Child Sexual Abuse Materials, CSAM, y yo le pongo que sea de riesgo severo, yo elijo el grado de severidad, dependiendo también el perfil de riesgo o el enfoque basado en riesgo o el apetito de riesgo que tenga la compañía, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba de la transacción, cómo se ve la transacción. O sea, es un retiro, esto significa que es un retiro de un usuario a una entidad vinculada a DarkTube, cuánto transfirió, en qué chain, en qué cadena, en qué asset, es decir, en qué activo virtual, cuál fue la fecha, el usuario que lo hizo y cuál es la contraparte que es DarkTube, ¿no? Ese es básicamente cómo funciona el sistema de atribución. Creo que si navegamos acá, puede ser, todo es posible, Jorge. Pero bueno, como para terminar, básicamente, que tenemos hasta las 8 y nos pasamos ahí unos minutitos, si podríamos esbozar algún tipo de conclusión, es que el ecosistema cripto en sí o la cripto en sí, a ver, no es el problema. De hecho, hay reportes de, por ejemplo, Chainalysis, que es una de estas herramientas de trazabilidad, en donde dicen que más del 83% de las transacciones en cripto pasan por exchange reguladas. Y la exchange regulada le pone un freno, porque quiere decir que hay información sobre el cliente que está en esa exchange. De hecho, he escuchado en varios casos a investigadores que dicen que es mucho más fácil investigar, investigadores me refiero al sector judicial, que es mucho más fácil investigar un caso con cripto que con fiat, ¿no? Porque la blockchain es pública y como yo puedo analizar patrones comportamentales y no hacer un seguimiento del dinero uno por uno. Entonces, ¿el problema cuál es? Obviamente que necesitamos personal que esté capacitado para hacer esto, porque sí requiere de mayor complejidad, ¿no? Ahora bien, desde nuestro lado, mientras tengamos herramientas que nos permitan monitorear, que nos permitan hacer un análisis de la perfilación del riesgo,
y que esas herramientas al mismo tiempo, en base al monitoreo, nos permitan ir generando alertas para poder investigar eh, y poder adelantarnos, por ejemplo, a nuevas tipologías, tener una mirada proactiva, tener controles que no solamente sean reactivos, sino que sean proactivos, nos va a permitir ir adelantarnos de a poco a estos nuevos ecosistemas que vengo planteando. Pero un poco es eh, la prevención inteligente, es esto, es cooperación público-privada y no solamente cooperación público-privada de, del sector privado con, por ejemplo, una institución judicial, sino también con los reguladores. Eso es muy importante para nosotros tener mesas de trabajo con los reguladores. Y también cooperación privada-privada. Nos pasa muchas veces que compartimos mesas de trabajo con empresas del mismo sector, en donde por ahí, che, estamos viendo esta tipología, ustedes también sí nos está preocupando, bueno, ¿cómo lo están encarando? O sea, la idea es que el mercado sea cada vez más limpio y acompañar el crecimiento, ¿no? Entonces, no, si bien las empresas son competidoras en el mercado, hay una sanidad en donde nos juntamos y batimos algunas cuestiones. Eh, entonces, para nosotros es sumamente importante eso. Y después, lo interdisciplinario. Hoy ya un equipo, ya sea de compliance, de prevención de fraude, no se puede quedar solamente en eh, los abogados. Necesitamos gente que sepa de análisis de datos, o sea, de Big Data, gente, digamos, profesionales de ciberseguridad, licenciados en criminalística, gente con un análisis, con un perfil de AML, de anti-money laundering. Necesitamos varios recursos humanos que permitan, digamos, un aporte diferente, porque nada, el delito cambió completamente y requiere esa mirada más transfronteriza, ¿no? Y más transversal. Así que bueno, ese es mi humilde aporte en el día de hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Me gustó que fue sumamente eh, eh, nada, que me hicieron muchísimas preguntas, que hubo mucho feedback, que me interrumpieron, me encanta que me interrumpan, que me hagan un montón de preguntas, así que, y siendo un viernes a las 8:05, la verdad es que estuvieron súper, súper atentos y atentas, así que yo me voy muy, muy contenta. No, Eh, quédese, cuéntenos más. no, Está buenísimo. me parece que, de hecho, creo que la sigue Maxi, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Sigue la clase? No, si les llego a dar clase después de vos, no, no, ya está. Yo tengo que cerrar, o sea, cierro el telón, te llevo los aplausos y ya está. No, no, igual, no, la idea nunca es matarlos tanto, pero la verdad que nada, hago un lujo, no, no, una genia, como siempre. Me gustó porque ocupaste todos los espacios, más allá de que con Jonathan estuvimos viendo todo lo que era la parte de compliance, eh, y conmigo vieron lo que es la parte de fraude, llevamos protección de datos. Cuando yo les conté que ibas a venir vos, la idea era que ellos vean, una cosa es que les cuente yo desde una mirada totalmente distinta, que vos la conocés, a la tuya, que estás ahí laburando de esto todos los días y que me gusta que lo hayas hablado no tanto del perfil laboral tuyo, sino del perfil docente que les contaste todo. Así que nada, sabía que les iba a impactar la clase y que les iba a gustar. Sumo algo que dijiste vos al final, que está bueno. Yo a ellos la semana pasada les había contado que hoy los equipos de prevención de fraude realmente cambiaron. Hoy ya no se quedan con el viejo prevención de fraudes que miraba algo, sino que son equipos de ciberseguridad, de ciberinteligencia y lo que hacen la prevención. Y lo mismo dijiste vos hoy, o sea, exactamente lo mismo. Y en las fiscalías especializadas y en los equipos especializados de policía, de agentes, ocurren los mismos. Y te lo dije esta semana cuando estuvimos Sí, hablando por el trabajo. Te dije, me estoy convirtiendo en un analista de datos en vez de un policía. Pero bueno, es sí, así. sí, O es sea, que es así, es terrible. estamos teniendo muchos casos en donde los polis dejan de ser polis en un punto y se vuelven analistas de datos, se vuelven investigadores, se vuelven totalmente algo distinto y en la fiscalía pasa lo mismo. Hoy no importa, o sea, hay abogados que saben que tienen que ser analistas que no estaban acostumbrados a hacer eso. Bueno, y es lo que está cambiando y es lo que nos va a cambiar a todos. Sí, de hecho, hoy analizás las fiscalías especializadas y bueno, yo cuando trabajaba en la fiscalía especializada de Chubut, eran 2 abogados contra 5, 6 técnicos.
Por eso, O sí. sea, éramos todos técnicos, o sea, licenciados en informática, analista de sistemas, licenciados en criminalística, peritos, y solamente el abogado, digamos, era el fiscal y una procuradora fiscal. Pero en realidad los perfiles eran técnicos, porque no hay Bueno, manera. yo por suerte, este año yo en el equipo tengo, bueno, que está Ernesto Ludovici, está por ahí, que es abogado y tiene el posgrado en Derecho Informático. A su vez, más allá de la parte técnica, este año pudimos sumar un licenciado en criminalística. O sea, que cuando lo salimos a pedir me dijeron, pues eso sí del crimen, ¿para qué querés un licenciado en criminalística? Le digo, no, es que necesito de la otra pata, así que bueno, nada, viene más por ahí. No te robo más tiempo, no sé si tienen alguna pregunta más, pero creo que te hicieron todas las que tenían. Había Yo uno que te sí, consultó, Sí, una ¿dónde más. pueden encontrar material de lectura? ¿De qué parte? Porque tocamos tantos temas que necesito Eh, que me digan de qué, porque esto está todo masticado por mi labor. No sé, díganme ustedes específicamente de qué tema quieren. Si quieren regulatorio, es Maximiliano, cuestión de entrar a la parte de resoluciones de la UIF y demás, en donde explica todo lo que es la matriz de riesgo, cómo se compone. Yo después les puedo pasar, si quieren, los números de resolución. Después, por otro lado, lo que es alertas, tipologías, el GAFI. Tipologías de lavado de activos, GAFI. Ahí encuentran todo, las 40 recomendaciones también hablan de todo lo. Y ahí se pueden, en base a eso, crear las alertas. Pero después, sobre prevención de fraude, no hay mucho. Yo lo que les conté es lo que se hace, digamos, internamente. Hay manuales de prevención de fraude, de hecho el BCRA tiene, hay normas ISO, pero bueno, esto está bastante masticado con controles que hemos aterrizado. Entonces, ahí. A sí. ellos, a ellos les pasé que se escriba el que quisiera. Ahora viste que abrieron el curso de las 40 recomendaciones de Gafi. Del Bueno, se Gafi. los pasé para que se inscriban. No sé si se lograron inscribir o no en el campus. Así Sí, que todavía no hay respuesta, pero no. ahí Hay unos está. cuantos que nos inscribimos. Sí, sí. Está buenísimo. Los cursos que da el Gafi en el campus están muy, muy buenos. Son cortitos y la verdad que están buenos. Agustina, una pregunta, una última pregunta, si no es molestia. Sí, Cuando vos para decís nada. que en toda la parte de prevención de fraude se hace, digamos, lo que internamente cada empresa maneja o algo así. Vos si bien me decís que hay normas ISO, eh, se suelen apegar, no hablo solo de Lemon, sino en general, de forma general todas las empresas, ¿se suelen apegar a algún marco para digamos, trabajar sobre la prevención de fraude o cada empresa lo maneja desde su propia perspectiva y desde sus propios intereses y desde sus propias condiciones? No, lo que pasa con las normas ISO es que son más marcos que están. No hay nada de fraude de criptoactivos, Alfredo. O sea, las normas ISO de fraude están más bien vinculadas a cómo pensar la prevención del fraude en desarrollos de apps, ¿no? Como en la parte más de seguridad de la información, pero no de tipologías y de cómo bajar esas tipologías en controles. No hay nada escrito sobre eso. Sobre eso no existe. Digamos, Interesante. entonces, y menos sobre los activos, hoy es como la preocupación de los reguladores. Entonces, lo que yo traje es básicamente lo que estamos viendo todas las empresas internamente y cómo a partir de la experiencia propia, porque pasamos analizando usuarios que transfieren cripto, hemos logrado como desarrollar estos controles. Obviamente tenemos las recomendaciones del GAFI, a ver, tenemos las señales de activos virtuales vinculadas al lavado, pero es muy teórico. En la práctica pasa otra cosa y se ven otras cosas, que no es por ahí Van a lo que está tener, reflejado en un documento. van a tener que ir el martes al FinTech Forum. Sí, va a estar buenísimo. Va a estar a buenísimo. vos, una Sí, consulta así, yo acá, Cristian. Una consulta así Cristian. de curioso. Te busqué en LinkedIn y no tenés foto. ¿Por una cuestión de seguridad tuya? ¿Porque te lo piden en el trabajo? ¿Por tu puesto? ¿Cómo que no tengo foto? No, no aparece tu foto. A menos No, que tengas una Eso. doble de eso es riesgo. porque la tiene privada y cuando vos la aceptes la vas a ver, es por eso. Pero por eso digo, o Eh, sea, es una cuestión de sí,
de seguridad tuya o simplemente lo Sí, sí, yo. configuraste así? No, soy muy border con eso de la seguridad, sí. Ok, perfecto. No, no, eso me Sí, llamó la sí. atención. Bien. No, olvídate, tengo todo. No, me tenés que agregar para que, si Sí, te sí, sí, no, acepto, pero puedes ver la foto, pero ahí te supuse acepto. que Si me agregás, podía ahí te ser. acepto. Sí, sí, supuse que podía ser por eso quería sacarme la duda si venía por ahí. Genial. Probablemente, mira, y de LinkedIn me parece raro, porque LinkedIn lo uso bastante profesional y no me molesta que aparezca mi foto en realidad. Debe ser una cuestión de configuración que ya está predeterminada y me la comí ni la vi, mira. Las redes sociales sí, pero LinkedIn no tengo problema con esa parte, así que me parece, lo tendría que ver, mira. Ahora entro a la configuración a ver qué pasó. Ok. Esa Bueno, pregunta entra en el examen, Jorge. no te robamos más. La verdad que hago nada, de vuelta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es valioso. No, Así que nada, la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. gracias a vos, Maxi, por la Excelente invitación. Para clase, mí muchas realmente gracias. es un placer, así que me pone muy contenta que les haya gustado. Dale, Gracias. gracias. Bueno, chicos, nada, la Gracias. despedimos. Muchas gracias. Chao, Muchas Pau, gracias. gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, Gracias, gracias. Bendiciones a Maxi, todos. Agostino, Chao. muchas Chao, gracias. chao, gracias. Buen fin de- Gracias, Agustina.